Ayer mismo, en el Congreso de los Diputados, Junts le volvió a preguntar a Pedro Sánchez en plena sesión de control algo que nadie en el gobierno quiere responder. ¿Qué argumento democrático le queda para no convocar elecciones? Pedro Sánchez lleva meses gobernando sin mayoría. Y hoy mismo, en este momento, hay 7 diputados que podrían hundir cualquier ley que presente. 7. En un Parlamento de 350. Pero lo más importante viene ahora. ¿Puede aguantar hasta 2027? ¿O hay algo que podría cambiarlo todo antes? Para entender por qué la situación de Sánchez es tan delicada, hay que entender primero cómo funciona el juego parlamentario en España. Y es más sencillo de lo que parece. El Congreso tiene 350 diputados. Para aprobar una ley necesitas más votos a favor que en contra. No hace falta mayoría absoluta, que serían 176. Basta con que los síes superen a los noes. Eso se llama mayoría simple. Sánchez llegó a la Moncloa en noviembre de 2023 con 179 votos a favor. El PSOE tiene 121 diputados. Sumar, su socio de gobierno, tiene 31. Eso suma 152. Para llegar a 179 necesitó a 7 partidos más: el PNV, ERC, Bildu, el BNG, Coalición Canaria y Junts. 7 diputados de Junts que fueron decisivos. Cada votación importante desde entonces ha sido una negociación, partido a partido, ley a ley. Esto tiene una consecuencia directa que mucha gente no termina de calibrar. Cualquier partido de ese bloque tiene capacidad de veto real. Si uno se va, el número no cuadra. Y si el número no cuadra, el gobierno pierde. Y uno ya se ha ido. El 27 de octubre de 2025, Carles Puigdemont anunció que Junts rompía el pacto de investidura con el PSOE. Alegaron incumplimientos, balanzas fiscales sin publicar, leyes sin tramitar, organismos internacionales donde Cataluña sigue sin aparecer. Desde Moncloa respondieron con lo de siempre. Mano tendida, siempre. Pero Junts fue más lejos. En noviembre, su portavoz Míriam Nogueras se plantó ante las cámaras con sus 7 diputados detrás y dijo algo que merece ser escuchado con calma. La ruptura es irreversible. No vamos de farol. El gobierno ha perdido la mayoría necesaria para gobernar. Y anunció enmiendas a la totalidad. 25 leyes del gobierno con enmienda registrada, otras 21 en trámite, bloqueadas. Piénsalo un momento. No estamos hablando de una discrepancia puntual. Estamos hablando de que uno de los partidos que hizo posible esta legislatura ha decidido vetarla sistemáticamente. Pero aquí viene la primera pregunta que tiene que quedar flotando. ¿Por qué no apoya entonces una moción de censura? ¿Por qué Junts mantiene a Sánchez en pie si dice que no tiene legitimidad para gobernar? Esa contradicción es la que sostiene todo. Y es la que le da al gobierno el único oxígeno que le queda en este momento. Hay una cifra que el gobierno no menciona demasiado en sus comunicados: 32. Ese es el número de leyes que el Ejecutivo ha retirado del calendario parlamentario en lo que va de legislatura, según información de COPE. Las retiran antes de votar, porque saben que van a perder. No es anecdótico. 32 proyectos que no llegan al Pleno porque los números no cuadran. Y en el Boletín Oficial del Estado, en todo este tiempo, apenas 30 normas aprobadas. El propio Sánchez lo reconoció a finales de 2024. Es un número inferior al de la pasada legislatura, por las limitaciones que impone la falta de mayorías consolidadas. Reducción de jornada laboral, ley del suelo, reforma de la ley de extranjería, objetivo de deuda. Proyectos que han chocado con la aritmética del Congreso y han quedado aparcados, reformulados o directamente retirados. Y luego están los presupuestos generales del Estado, el gran fracaso silenciado. España lleva años con las cuentas prorrogadas. Los de 2023 siguen vigentes hoy. El gobierno los prorrogó por segunda vez. Intentó sacar la senda de estabilidad, ese paso previo imprescindible para aprobar unos presupuestos nuevos. Y Junts la bloqueó en el Congreso junto al PP y a Vox.
177 votos en contra. 177. Sin senda de estabilidad aprobada. Sin presupuestos. Y sin presupuestos, el margen de maniobra del gobierno se estrecha cada mes que pasa. Pero hay algo que aún no hemos contado. Porque Junts no es el único problema de Sánchez dentro de su propio bloque. Cuando se habla de la inestabilidad del gobierno de Sánchez, la atención siempre va a Junts. Es el más ruidoso, el más impredecible. Pero hay otras grietas que están ahí, más silenciosas, y que de vez en cuando se abren. Podemos. El partido de Yone Belarra salió del gobierno de coalición, y desde entonces se ha convertido en un actor errático. A veces vota con el gobierno, a veces no. En materias como el gasto militar o la reducción de jornada, Podemos ha bloqueado iniciativas del propio Ejecutivo del que formó parte hasta hace menos de 2 años. Eso obliga a Sánchez a hacer algo extenuante, buscar cada votación por separado. Un día acuerda con el PNV, otro necesita convencer a ERC. A veces tiene que mirar al PP para sacar leyes transversales. La política ley a ley, como él mismo la llama, funciona. El gobierno dice que ha ganado el 86% de las votaciones en el Congreso, pero hay que leer bien ese número. Para mantener ese porcentaje, han evitado someter al voto todo lo que sabían que iban a perder. Y luego está ERC, Esquerra Republicana de Cataluña. Después de perder la presidencia de la Generalitat con Salvador Illa, el partido vive una refundación interna. Sus prioridades han cambiado. Su disposición a apoyar al gobierno central también. ¿Lo ves? No es que el gobierno tenga un problema. Tiene varios, simultáneos, en diferentes intensidades y con calendarios distintos. Llegados aquí, la pregunta que todo el mundo se hace es la misma. ¿Qué puede pasar? Hay 3 escenarios sobre la mesa, y los 3 son posibles. Escenario 1. Continuidad hasta 2027. El gobierno confía en este. Sánchez repite que los socios que le apoyaron en la investidura comparten el objetivo de agotar la legislatura. Que aunque no haya presupuestos, aunque las leyes sean pocas, el país funciona. Que ningún partido tiene incentivos reales para provocar elecciones ahora, porque las encuestas dan al PP una ventaja clara, y la mayoría de los socios de Sánchez perderían escaños si se fuera a las urnas hoy. Este es el argumento más sólido que tiene el gobierno, y tiene lógica. Nadie vota en contra de sus propios intereses electorales. Escenario 2. Bloqueo total. Sin presupuestos, sin legislación relevante. El gobierno sobrevive, pero paralizado. Aprueba decretos por el Consejo de Ministros, que luego tienen que convalidarse en el Congreso, y eso también falla a veces. Ya pasó con medidas antiapagones, donde socios que normalmente apoyan al gobierno se alinearon con el PP. Un gobierno que existe, pero que no puede gobernar. Esta es la situación actual, y podría durar meses. Escenario 3. El detonante inesperado. Este es el que nadie quiere nombrar, pero está ahí. Una moción de censura requiere un candidato alternativo con mayoría. Ahora mismo eso no existe. El PP no tiene los votos sin Junts, y Junts no quiere poner a Feijóo en la Moncloa. Ellos mismos lo han dicho. Pero los escenarios cambian. Un escándalo político de magnitud, un giro en las negociaciones catalanas, un acuerdo entre partidos que hoy parece imposible. La historia parlamentaria española tiene ejemplos de lo que parecía estable hasta que dejó de serlo. Y hay algo más. Junts le pidió a Sánchez ayer mismo que convoque elecciones, que explique a la ciudadanía cómo va a seguir gobernando sin mayoría. Eso no es una declaración rutinaria. Eso es una presión deliberada con un mensaje claro. El reloj corre. Hay algo que resume todo esto mejor que cualquier análisis. El gobierno de España lleva años prorrogando los presupuestos de una legislatura anterior, rechazando someter al voto leyes que no puede ganar, y dependiendo de partidos que en otras votaciones votan junto a la oposición. Eso no es gobernar con dificultades. Eso es gobernar en los límites del sistema. Míriam Nogueras dijo algo en noviembre que todavía resuena. Hasta ahora tenían una mayoría de investidura.
ahora ya no existe. Y tenía razón en los números. La investidura de 2023 necesitó 179 votos. Esos 179 ya no existen como bloque. Nunca vuelven a existir todos juntos. Pedro Sánchez ganó las elecciones de 2023 sin ganar las elecciones. Llegó a la Moncloa con 121 diputados. El PP tenía 137. Y sin embargo, gobierna él. Eso dice mucho de la fragmentación parlamentaria española. Y también dice que en este sistema, el poder no lo da quien tiene más votos. Lo da quien construye la coalición más improbable. Y mantenerla es el verdadero trabajo. Al final de todo esto, hay una realidad que no admite demasiados matices. La legislatura de Pedro Sánchez depende de que partidos con intereses muy distintos, algunos directamente contradictorios, no decidan al mismo tiempo que les compensa más romper que seguir. Ese equilibrio se mantiene hoy. Mañana podría no mantenerse. 32 leyes retiradas. Presupuestos prorrogados. Un socio clave convertido en oposición. Y una sesión de control donde ayer mismo le preguntaron al presidente por qué sigue en el poder sin mayoría. Todo lo que queda de esta legislatura, meses, quizá 2 años, va a decidirse en votaciones donde los márgenes se cuentan con los dedos de las manos, a veces con los de una sola mano. En política, y especialmente en este Congreso, todo depende de muy pocos votos. Siempre ha sido así. Pero ahora, más que nunca. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que Sánchez aguantará hasta 2027? ¿O hay algo que podría cambiar el escenario antes de lo que pensamos? Déjamelo en los comentarios. Me interesa mucho saber qué ves tú desde fuera de todo este ruido.